Bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Your Mind Podcast. Soy Roxana Parra Sepúlveda y hoy día estoy con Diego Figuera Álvarez. Él es un médico especialista en psiquiatría que funda y dirige el Hospital de Día Ponzano del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental en la ciudad de Madrid. Funda y dirige Vínculo Terapéutico Instituto de Psicoterapia Avanzada, centrado en la formación y supervisión clínica de profesionales online y presencial también en Madrid. Él es supervisor de equipos asistenciales, docente en instituciones educativas públicas y privadas. También pertenece a la junta directiva de la International Attachment Network Iberoamericana y España, y además ha recibido especiales conmemoraciones, ¿no? El ayuntamiento le concede la Medalla de Oro de Madrid y también fue hasta el año 2025 diputado de la Asamblea de Madrid en el grupo parlamentario de Más Madrid, ejerciendo de forma ininterrumpida durante su periodo como vicepresidente de la Comisión de Sanidad. Actualmente Diego también trabaja en su consulta privada en Madrid, haciendo psiquiatría y psicoterapia. Diego, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Pues muchísimas gracias, Roxana, por invitarme a tu podcast, Mind Your Mind, que creo que estás haciendo una labor extraordinaria de difusión, de esta mirada como más amplia de tratar todos los temas que tienen que ver con la salud mental, pero también con los cuidados, ¿no? Y bueno, sé que nos conocemos de hace tiempo, en el sentido de que hemos compartido el espacio de la International Attachment Network y bueno, estoy súper agradecido de que quieras contar conmigo. Y yo estoy agradecida porque tú estés aquí, Diego, porque hoy día vamos a hablar de algo que a mí me apasionó del momento en que me di cuenta que existía, ¿no? Vamos a hablar del trabajo de Byung-Chul Han. Él es un filósofo contemporáneo que está haciendo un trabajo bien interesante para ayudarnos a pensar desde una perspectiva social. ¿Cómo es que entramos en este espacio del cansancio, del burnout? Uno de los libros que a mí el primero que me llamó la atención es este que tengo acá, que lo voy a mostrar para que la gente lo pueda ver. En español se llama La Sociedad del Cansancio, en inglés se llama The Burnout Society. Y bueno, vamos a hablar un poquito, durante este episodio vamos a hablar de la obra de Byung-Chul Han para también traer esta información a todos aquellos que están trabajando como profesionales de la ayuda y que están en diferentes ámbitos alrededor del mundo. Así que, bueno, vamos a comenzar con la primerísima pregunta que nos va a llevar un poco a comprender, ¿no? ¿Por qué ves tú que es relevante el trabajo de Han para entender el burnout, este cansancio extremo, y también la noción de bienestar? Bueno, sí, yo creo que Han nos ha abierto la puerta a tratar de redefinir la sociedad contemporánea de nuestros días, que él habla de la sociedad de la modernidad tardía, y él plantea un cambio de paradigma que se está dando lentamente, incluso en las distintas sociedades, digamos, donde predomina la sociedad neoliberal capitalista, que prácticamente hoy en día es en todo el mundo, y de manera poco a poco y silenciosa se está dando este cambio de paradigma. Él hablaba que el siglo pasado fue una sociedad definida por la sociedad disciplinaria, es una sociedad donde realmente lo que predominaba era la explotación del otro, a través de medios más coercitivos desde la fuera, ¿no? Donde de alguna manera el individuo se rebelaba uniéndose en masas sindicales, etcétera, para intentar salir de una explotación que venía del otro y del capital. Y él dice que poco a poco lo que está ocurriendo es un cambio silencioso por debajo, para que de alguna manera el capital siga teniendo su capacidad de producción en esta sociedad, digamos, de globalización, para que sigamos, digamos, siendo capaces de producir lo máximo posible y tener el máximo consumo. Y este cambio de paradigma, él habla que se está pasando de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento. La sociedad del rendimiento se define sobre todo por lo que él llama un exceso de positividad. Y el exceso de positividad
que es un determinante social y cultural, que luego veremos para la salud mental, tiene que ver mucho con que se ha pasado de que realmente antes la negatividad, el defenderse contra ese exceso de explotación, se va pasando a algo que tiene que ver con una autoexplotación. Mm, Rendidos al consumo, rendidos a la mirada narcisista del yo, para cada vez ser más empresarios de nosotros mismos, como dice él, para ir más hacia el yes we can, nosotros podemos, nos han ido vendiendo esta sociedad global, sobre todo a través de los medios digitales y de las redes sociales, que podemos cada vez ser más. Y entonces lo que ha ocurrido es que pasamos a una autoexplotación, en esta manera que dice Han de ser empresarios de nosotros mismos. Eso lleva a una manera de agotamiento que es diferente del anterior, que es un agotamiento por vaciamiento del yo y por aislamiento, porque estamos todo el rato centrados en esa especie de espejo hacia el ideal del yo, como dice él, porque él utiliza términos del psicoanálisis, que esto es muy ujú, importante para entender sus términos, y entonces llega un momento en que hay un vaciamiento de ese yo, un agotamiento y un cansancio diferente que vamos a ver del cansancio fundamental que se basa en Haneke, sino este cansancio que agota. Y este cansancio que agota es el burnout. Entonces, lo que nos está pasando es que esta sociedad actual, centrados en nosotros mismos, aislados en nuestra burbuja, pues de rendir cada vez más, aislados en lo que él llama y odia la palabra proyecto personal y mm, autorrealización, nos está llevando a este tipo de agotamiento y a este tipo de malestar, que es un malestar que no viene solo del individuo, es un malestar que viene de esta sociedad que nos lleva a esto y todos estamos aislados para intentar cada vez rendir más. De ahí es, por eso él le define en su obra fundamental, él dice que es su obra central y el resto de las obras que aparecen es la Sociedad del Cansancio. La Sociedad del Cansancio la escribe en el 2010, tiene un boom enorme porque utiliza términos filosóficos para definir nuestra sociedad, pero de manera bastante sencilla, con aforismos, con, digamos, frases cortas que es accesible a todo el mundo. Y ese es el gran cambio, como lo hizo Bowlby con la teoría del apego, que ujú. él decía, se puede hablar de la complejidad, pero en términos, digamos, sencillos, que lo entienda la gente. Y este es el boom. Entonces, por eso ese libro se convierte en un bestseller mundial, sobre todo en habla y lenguaje hispanoamericano. De hecho, en el año 2025, el año pasado, se le dio el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, Ujú, precisamente por esta relevancia. Y esta relevancia hace que nosotros pensamos, y con Han, que tenemos que tener esta mirada amplia para entender el burnout como algo colectivo, como algo que viene de la sociedad. Nosotros lo exacto. diríamos, en términos políticos, como unos determinantes sociales y culturales que añaden algo más, porque Han no se mete en la parte, digamos, psicológica, individual y en la psicopatología, sino que amplía esta mirada, como lo hizo Foucault, con la sociedad disciplinaria. Él dice, estamos pasando de la biopolítica de Foucault a la psicopolítica, un libro que escribe en el 2014 y que luego se amplía en el 2022 con Infocracia. Todos los libros os recomiendo leerlos, porque en realidad son libros que son variaciones de lo mismo, pero va añadiendo definiciones a esta sociedad, sociedad de la transparencia, sociedad del dopaje, sociedad del burnout, y va añadiendo, primero va describiendo a lo largo de estos primeros 10 años, entre el 2010 y el 2020, va añadiendo estas descripciones en sus pequeños libros que se leen en 2 o 3 horas, definiciones a esta sociedad para entenderla mejor. Y luego, a partir de la desaparición de los rituales, va empezando a buscar soluciones con la crisis de la narración, con el espíritu de la esperanza, los últimos libros que ha escrito. Entonces es Sí, muy sí. importante esta idea de entender que lo que produce burnout no es solo una consecuencia individual y consecuencia de la represión, sino una consecuencia colectiva de imitación hacia esta autoexplotación por querer ser empresarios de nosotros mismos, como en el mito de Polifemo, como dice él, pues guerreamos contra nosotros mismos. Y eso produce un tipo de cansancio, que es el cansancio del rendimiento, que veremos que luego es distinto del cansancio fundamental, que es un cansancio colectivo de poder tener fiesta, de poder tener rituales para tener aperturas al amor y a la esperanza.
No sé si te he Y a la contestado conexión, suficiente. ¿no? Sí, claro que sí. Una de las cosas que a mí me gusta mucho es que nos permite esa mirada, ¿no? Lo que tú estás diciendo, esta mirada macro, porque es desde esa sociedad donde vamos viendo cómo se va influyendo también la cultura organizacional y cómo desde ahí Efectivamente, entonces también se va asumiendo una manera de trabajar donde nos vamos, es esta presión autoimpuesta, ¿no? exacto, Donde uno se encuentra en situaciones donde tienes que rendir y tienes que rendir más. Y esta exacto, noción, una cosa que yo encontré súper interesante también es esta noción de que todo es posible. Estamos en exacto, una sociedad donde todo es posible. Y cuando vas exacto. encontrando que hay cosas que en realidad cuestan, que no pueden ser, que no es posible, ya esto se toma como una falla personal y Exacto. no como una dificultad sistémica, organizacional, etcétera. Claro, Han no es un clínico y entonces yo creo que Ujú. lo que tenemos así las personas que nos dedicamos a los cuidados es una mirada más amplia. No es, Sí. no es, no es, no es, no es exclusivo, ¿no? Él hace una mirada más amplia donde la culpa, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que te lleva desde esa autoexplotación de todo es posible, es una culpa que se interioriza Mm, efectivamente y que en parte lleva a esta depresión, a la parte negativa de esa depresión, porque luego veremos que esa depresión, en parte como enfermedad paradigmática del siglo XX, junto con el TDAH y otras y el trastorno límite de la personalidad, veremos que también es una manera de querernos dar cuenta de que tenemos que parar y hacer una crítica a la sociedad. Porque esa depresión, si no lleva a ese suicidio, han aumentado las conductas suicidas de manera alarmante y sobre todo a partir de la sí. pandemia, Ujú. y sobre todo en los adolescentes, y luego lleva a otra cosa terrible, que es el aislamiento y la soledad no deseada, que también está aumentando, no solo en personas mayores, sino también en adolescentes, y en parte es por este tipo de sociedad que nos aísla, que fragmenta el tiempo, como dice Han, que solo nos hace mirarnos en el espejo de nosotros, y si él y hay que resumir de toda su obra en la tonalidad del pensamiento, que son las únicas conferencias que ha publicado él, porque tiende a no salir de casa y es una persona que él no se pone como ejemplo de lo que hay que hacer, porque Mm. es una persona bastante aislada, pero en su último libro, La tonalidad del pensamiento, hablando en estas conferencias, dice, si algo tiene que definir mi filosofía es que el otro desaparece, que el otro está desapareciendo. Y veremos que la solución de los cuidados pasa por volver a estar con el otro, por volver a la narración como algo colectivo. Exactamente. ¿Cuáles son, los pilares de la vulnerabilidad al estrés, Diego? Yo creo que primero ahí hay que hacer algo que es muy importante, que es la crítica al concepto del bienestar, ¿no? Porque Ajá. además de Ujú. definir la sociedad del cansancio, él hace una crítica enorme al concepto del bienestar actual. Él dice el bienestar actual está definido por la psicología positiva, por el wellness, por la meditación, por el mindfulness, por todo lo que sea ponerme mejor, incluso por el ejercicio físico exagerado, la alimentación lo más sana posible, pero no al servicio del disfrute, no al servicio del ritual, no al servicio de la fiesta colectiva, sino al servicio, a su vez, de mayor rendimiento, porque en realidad nos van a culpabilizar desde las instituciones donde trabajamos o donde estamos, en ese yes we can, yo puedo y no tengo que tener límites, a ponernos bien, a estar sanos para rendir más. Y esa es la gran paradoja del bienestar que tenemos hoy en día. Él va a decir que el bienestar hoy en día hay que reivindicar, no excluye esa parte y de un autocuidado, por supuesto, pero es Ujú. reivindicar en no hacer nada, el estar con el otro sin hacer, en esta manera de estar en un bienestar que es compartir ese cansancio fundamental de después de una tarea, por ejemplo, como es ir a hacer una recolección o la siega, ¿no? De antiguamente, o después de salir de la fábrica y tomarnos algo conjunto, o descansar los fines de semana porque hemos estado, digamos, metidos en estas máquinas de producción y de rendimiento. Entonces, esto es muy importante porque hace una crítica a ese bienestar de busca tu persona vitamina o etcétera, ¿no? Y eso engancha con lo que me estabas preguntando efectivamente, hacia dónde vamos, ¿no? Y que mm, no me acuerdo muy bien exactamente cómo lo querías tú preguntar porque me he extendido todo esto. Sí, no, tenía que ver, mi pregunta tenía que ver con esos pilares de vulnerabilidad al estrés, ¿no? Ya has Exacto, mencionado un par, ¿no? efectivamente. Entonces él añade un pilar
una mirada nueva que tenemos, que me parece que se parece a la mirada que tuvimos en los años 70-80 de Foucault con la biopolítica y ahora con la psicopolítica. Porque los 4 pilares fundamentales en el modelo que manejamos los psicólogos y los profesionales de la salud mental es el modelo de vulnerabilidad y estrés. El estrés son los momentos vitales que estamos pasando en ese momento, puede ser de trabajo, pueden ser negativos, unas pérdidas o lo que sea, Ujú. pero a veces pueden ser positivos, morir de éxito por esta necesidad de rendir más, o tener un éxito social o un éxito artístico. El estrés es esa parte y lo que nos pone en juego es nuestras vulnerabilidades. ¿Cómo se ha construido la esencia de la personalidad humana para tener resistencia al estrés o resiliencia, por ejemplo? Y hay 4 pilares que hay que tomarlos de manera desde el pensamiento complejo, que esto es muy importante como Ujú. metateoría. Por un lado están los determinantes biológicos, que evidentemente se han estudiado mucho, sobre todo en psiquiatría y en psicología. La gente piensa que la mayoría de las enfermedades mentales vienen más por ese determinante biológico. Ese es el paradigma antiguo que está cambiando. Por Ujú. ejemplo, incluso para el trastorno mental grave como esquizofrenia, trastorno bipolar o incluso síndrome de burnout, desde ese fundamento biológico. Y tendrás heredabilidad a tener, por ejemplo, más facilidad de ante el estrés hacer una diabetes, por no solo poner a tener un cuadro psicótico. Y antes se pensaba que eso explicaba el 80% de nuestras vulnerabilidades, como que no podíamos hacer nada y que esto venía de la herencia genética de los genes. Hoy se sabe que eso no es tan importante, que es un pilar que explica aproximadamente el 15 o 20% de la vulnerabilidad porque se ha estudiado en gemelos Ujú. con la misma Ujú. carga genética criados en distintos ambientes y se ha visto que no coinciden, que los dos van a hacer una esquizofrenia o un burnout en las mismas situaciones. Esto es muy importante. Entonces, la vulnerabilidad genética está, y biológica no la negamos, pero hay que añadir, por otro lado, la teoría del apego para entender que otra Claro. vulnerabilidad es las crianzas, los estilos de crianza. Y sabemos hoy en día, todos los que hemos estudiado el apego, es de las producciones científicas más consolidadas en los últimos 50 años, desde que la definió John Bowlby, es que los apegos seguros, que son el 70% aproximadamente de la población en todas las culturas, proporciona resistencia a la adversidad, proporciona Exacto. resistencia al estrés. Es como una manera de protección, algo que nos da resiliencia si hemos tenido incluso traumas o situaciones adversas, pero sobre todo nos hace conformar una personalidad que pide ayuda, una personalidad que sabe tener logros de sí mismo cuando hay que centrarse en nosotros, pero está con el otro, porque confía en el otro en realidad, a través de la confianza epistémica que luego de las crianzas se va dando para entrar en la sociedad. Y eso es a Ujú. través de los medios familiares donde nos criamos. Y es muy importante entender que la teoría del apego hace que, por ejemplo, cuando estudiamos estilos de apego en las personas adultas y lo comparamos con quién tiene psicopatología y enfermedades mentales y no, prácticamente en las personas que han tenido apego seguro, el tanto por ciento, la probabilidad de tener una enfermedad mental baja, pero Claro. enormemente. Es un Ujú. factor de protección. Esto es muy importante, porque veremos que lo vamos a usar en políticas sociales de protección ante la enfermedad. Entonces, en cambio, el apego inseguro, 30% de la población, hay varios tipos de apego inseguro, pero dan vulnerabilidad extra a la enfermedad cuando se juntan con estresores importantes como pérdidas o cualquier otro tipo de estrés. Y ahí veremos que incluso podemos hacer recorridos hacia la psicopatología diferente si hay predominio en la crianza de un niño, aunque los apegos son jerárquicos en función de quién ha cuidado, pero hacia la patología psicótica que tiene más que ver con apegos evitativos o desdeñosos, ¿no? Distanciantes, o la patología más borderline o patología afectiva con la predominancia en un chico que se ha criado más entre estilos de apego resistentes ambivalentes, ¿no? Y esto es importante saberlo porque vamos a ver que la crianza es fundamental para entender luego también las políticas de cuidado. Cuando Ujú. no podemos trabajar con un adolescente aislado, tendremos que ver su medio familiar para cambiar esto. La otra cosa importante son el trauma, y ahora veremos que el trauma intrafamiliar da una categoría de apego, que es el apego desorganizado, que en un momento dado hace que tengamos mayor fragilidad y aparezcan elementos de disociación en la construcción de la personalidad. Y Ujú. este tipo de apegos engancha con la otra gran pilar de la vulnerabilidad, si hemos tenido adversidad temprana y sobre todo en la adversidad de infancia y sobre todo dentro de nuestras figuras de cuidados y nuestras figuras de apego. Pero también cuando ha habido
adversidad y trauma alrededor de la escuela o en el sitio donde vivimos, como abuso sexual, violencia física o negligencia de cuidados, que van a añadir la parte que tiene que ver con la parte que añade probabilidad a tener enfermar, que es la que viene del trauma, y sobre todo del trauma temprano, intrafamiliar o de persona cercana, o de personas de confianza, como en la escuela. Y luego, por último, el cuarto pilar importantísimo, y que hay que mezclarlo desde la complejidad, tiene que ver con los determinantes sociales y culturales de la salud mental, de la construcción de nuestra personalidad. Y ahí está toda la parte esta cultural y social que añade la mirada de Hahn. Él dice, en función del estilo de sociedad en donde estemos, antes era una sociedad disciplinaria con represión desde afuera, ahora Ujú. es una sociedad de la autoexplotación, vamos a cambiar nuestra manera en que se va a conformar nuestra psicopatología y nuestro modo de enfermar. Igual que el tema de la exclusión social o el tema de la exclusión cultural, las minorías dentro de una sociedad, por ejemplo. O sea, que la mirada de Hahn es una mirada que amplía nuestros determinantes culturales y sociales, no quita a los otros, lo tenemos que mirar de todo de eso, de toda esta complejidad. Y esto para nosotros es lo que hace que luego el niño vaya creciendo, sale a la escuela, ahí puede haber consumo de tóxicos, el otro pilar que se añaden, más vulnerabilidades que tienen que ver con adversidad en la escuela, el ciberacoso, el bullying tan en alza, desgraciadamente, en nuestra sociedad. Y en este momento también la dependencia de las redes sociales. Esto es fundamental. Desde el año 2010, cuando las redes sociales entran en nuestros smartphones, aparece lo que se llama la generación ansiosa, que Jonathan Haidt realmente lo escribe muy bien, y entonces estamos teniendo también un abuso permanente digamos, de consumo de Internet como una herida, como para, en parte, cerrar las heridas que tienen que ver con las otras vulnerabilidades, pero también añaden un exceso de consumo, lleva a este agotamiento y todo se mezcla de una manera compleja. Y dentro de este contexto, el niño va creciendo, aparece la personalidad en la adolescencia y aparecen ahí las fragilidades que se van sumando. Es como que vamos aumentando papeletas para que Agregando. en un momento dado, si tenemos muchas más papeletas con menos estrés, aparezca la crisis, y la crisis aparece siempre en forma de síntomas. Síntomas psicológicos, los más sanos en general, síntomas psicosomáticos más tapados muchas veces. El burnout a veces aparece como síntoma psicosomático en modos de elevación de la tensión arterial, de cambios en la glucosa, etcétera, etcétera. Pero en realidad estamos entendiendo con estos cuatro pilares fundamentales lo que está pasando, ¿eh? Y el que tiene una mirada reduccionista, como la psiquiatría biológica o la psicología conductista pura y duro, se está perdiendo esta posibilidad que es de sentido común y que además la gente cada vez más está permeabilizada a través de sus propias lecturas y también a través de esta mirada donde necesitamos las ciencias, pero también necesitamos las humanidades y la filosofía para entender a un individuo dentro de una sociedad. Hay dos grandes autores que yo recomiendo también, Ujú. que es Edmund Wilson, que escribió El sentido de la existencia humana, que él dice, era un biólogo, que luego dijo, que es el padre de la consiliencia, que dice, hay que entender, para entender el enfermar y lo que pasa hoy en día, hay que entender la sociedad desde la filosofía y las humanidades y además desde la ciencia. Y hay que hacer esa mirada conjunta. Y luego otro de los grandes teóricos que también vinieron desde el apego, investigaron, que es Boris Cyrulnik, que es uno de los padres de la resiliencia en Europa, ¿no? A través de sus libros, cuando habló de los patitos feos, y luego el último libro maravilloso, que es Psicoecología. Y ahí habla que el cerebro y la mente se esculpe dentro de un entorno. Y en ese entorno influyen todos estos determinantes, pero de manera compleja. Dos y dos no son cuatro, exactamente. No sé si te he Y contestado. sí, o sea, sí, gracias. Bueno, hay tantos elementos en tu Muchos elementos. respuesta, ¿no? Pero yo Ujú. creo que una cosa que podemos considerar aquí es como hacer de relevancia es que hay una complejidad que como seres humanos, y estoy pensando, tú me estás contestando y yo estoy pensando en ese trabajador que está o trabajadora que está en un hospital atendiendo a otras personas en el día a día con diferentes horarios, ¿no? Entonces estoy pensando cómo la historia de esa persona tiene algo que decir en su capacidad también para poder contener
el estrés del trabajo en el que están, ¿no? Porque cuando estamos permanentemente en respuesta a las necesidades del otro, siendo testigos del dolor y el sufrimiento de otras personas, eso también genera estrés y genera una respuesta y esa respuesta, dime tú qué piensas, Diego, pero yo creo que esa respuesta tiene que ver justamente con todo lo que tú recién nos explicaste, ¿no? Esa respuesta que tengo yo como cuidador profesional ante el dolor que estoy observando en el día a día y el trabajo que me veo requerido hacer, va a tener que ver con mi propia historia también. Sí, absolutamente. Yo creo que hay que, cuando yo superviso las instituciones de cuidados, que llevo muchos años supervisando instituciones de cuidados, tanto de atención a la infancia, atención a personas mayores, como atención a personas con discapacidad de salud mental, eh, Ujú, hablamos y hablo siempre de esto y cuesta mucho porque precisamente Han exacto, dice, el trabajador que cuida está atrapado en esta sociedad del rendimiento. Por un lado exacto. tiene que rendir, por un lado tiene que escribir informes, tiene que reportar todo el rato reports de lo bien que ha hecho y eso se mide solo en datos y datos es consumo y dice, y cae en esta paradoja, es el que define clarísimamente la paradoja que dice Han en cómo estamos abocados a este rendimiento, que es lo contrario en parte de cuidar a la mínima que nos descuidemos, entre comillas. Y esto es muy Exacto. importante. Entonces, ¿cómo cuidamos del otro? Pues cuidamos desde nosotros mismos, desde ese encuentro genuino con el otro. Por Ajá, eso él dice que hay que ampliar esta mirada, tenemos que reconocernos en la mirada del otro y el otro en nosotros, y en realidad la relación de cuidados, ya no lo dijo Volvi, es una relación de apego en un momento dado, ujú, porque necesitamos tiempo si de verdad queremos cuidar a alguien, necesitamos una longitudinalidad, necesitamos exacto. esa mirada del otro, de hacerle presente. Si el otro desaparece, como dice Han, en esta sociedad y se remite a datos y se remite a test, etcétera, no estamos realmente en contacto con el otro y al final nosotros mismos vamos a acabar siendo dañados, al margen de dañar al otro que no se siente reconocido en nuestra mirada, igual que en la mirada del bebé con alguien que cuida de ese bebé. Entonces, es muy importante primero conocernos a nosotros, saber cómo estamos construidos y por eso recomendamos siempre no solo, como diría un psicólogo, hazte una terapia personal y vete al gimnasio, porque eso sería otra vez la lógica del rendimiento para optimizarte mejor, diría Ajá, Han. Dice, no, no, lo que necesitamos reconstruir es estar con el otro. Entonces los cuidadores tenemos que conocernos, pero dentro siempre de la relación con el otro. Estamos siempre en un mundo relacional que no es lo mismo que un mundo hiperconectado, que es la crítica de Han. El claro. mundo relacional es un mundo de presencia física, es un mundo de podernos tocar, es un mundo de podernos escuchar. Es un mundo de poder hacer una narración colectiva con el otro, por ejemplo, en un equipo de cuidados. Ujú, Un equipo de cuidados que tiene y para que mejore realmente tener ratos de encuentro de no hacer nada, de compartir casos, de hablar juntos, de ver películas, etcétera. Él amplía esta mirada y así también nos podemos a través del otro cuidar a nosotros mismos, porque a través de la neurociencia también sabemos con nuestras neuronas espejo que nos ayudan a entender ujú, la empatía y todo lo demás y la sincronía con el otro, que el otro nos va a detectar si estamos cansados, nos va a permitir esta especie de cansancio fundamental del final de la tarea, de estar juntos para no hacer nada, para tener una fiesta, para jugar, para hacernos unas risas o para llorar si necesitamos descargar. Entonces, claro que nos tenemos que conocer. Claro que un trabajador tiene que conocer su historia sobre estos pilares de cómo se ha construido su vocación y su ajá, personalidad, si es ujú, que hay vocación, porque a veces uno entra en empresas de cuidados, no por vocación, sino por necesidad. Lo estamos viendo en España, donde muchas personas que vienen de Latinoamérica con otras ujú, profesiones acaban cuidando en residencias de personas mayores o discapacidad, porque es el trabajo que hay y no están preparados ni siquiera desde la vocación. Entonces, incluso la vocación, según Han, es una trampa. Tenemos que crear estos espacios de conexión. Y por eso nosotros trabajamos también en salud mental con lo que llamamos todo lo que es lo intersubjetivo relacional, que son otras metateorías que también amplían y son muy congruentes con la visión de la complejidad por un lado, que vino de Edgar Morin, y de esta idea de la sociedad del cansancio como una mirada desde esta autoexplotación que viene de la mirada de Han. Y todo es complementario dentro de esta complejidad, desde mi punto de vista. Pero es muy importante que el trabajador de los cuidados se mire a sí mismo y pueda hacer esta ayuda terapéutica o también de cuidarse y ir a un wellness, etcétera, ujú, pero esté con el otro, claro. compartiendo esta manera de
cuidarnos a través del otro, de la mirada del otro, que es lo que se está perdiendo. Ahí aquí es donde yo pienso en las comunidades de profesionales, ¿no? El Totalmente. poder tener esos espacios de grupos reflexivos o para encontrarnos y pensar Unos juntos, ¿no? Estos espacios de pensar juntos, procesar juntos y como dices tú, qué mejor aún si hay la Yo creo compartir de que una no solo risa pensar y de otras juntos, cosas, ¿no? claro, yo creo que no solo pensar juntos, Han Mm, diría, pensemos juntos, por supuesto, pero también estemos juntos para no hacer nada, para claro. relajarnos, para entrar en la vida contemplativa que dice él, Mm, simplemente para estar, para tener una fiesta, para tener un ritual de juego, para crear un hogar en esa comunidad. Entonces, muchas veces también, por ejemplo, nosotros en el hospital de día donde yo he trabajado 20 años, que es este hospital de día público del Hospital Clínico San Carlos, muchos espacios que me costaron que me permitiera la administración y que primero lo hice como de tapadillo, pero luego también que se lo permitieran mis propios trabajadores con los que yo estaba, es espacios para estar nosotros juntos sin hacer nada. Vamos a darnos un paseo, vamos a compartir un café, un té, vamos a contarnos no solo los casos clínicos del día siguiente, sino nosotros le llamábamos el trastero, que era como el lugar de los padres para simplemente descansar, para acariciarnos o para que si alguien nos cuenta que venía agotado por algo fuera del trabajo, le pudiéramos escuchar. Es un espacio activo de no hacer nada, como dice Han. Él reivindica muchísimo esta idea. Y yo creo que es una idea fundamental para rediseñar los espacios de los equipos de cuidados, teniendo espacios libres, libres del rendimiento al final, porque si no, claro. caemos en la paradoja de ser para cada vez rendir más. Cuando yo superviso los equipos sociales y los equipos de violencia de género, por ejemplo, Ujú. superviso todos los equipos de violencia de género de Madrid, eh, les reivindico que tengan espacios, no solo el que tengo de supervisión, de encontrarse para no hacer, para escucharse, para crear narrativas colectivas de lo que les está pasando, para comentar cosas que pasan fuera, en un ambiente relajado, sin exigencia. Esto es muy importante y es una mirada que aporta Solamente Han. sí, y solamente en el pensar en la existencia de eso, también en todos los equipos con los que yo trabajo, me hace, wow, ¿cómo sería, no? ¿Cómo sería? ¿De qué manera Han nos introduce entonces a esta nueva mirada como soluciones ante la depresión y los problemas de salud mental de nuestra sociedad? Tiene que ver con esto, ¿no? Escucho que tiene que ver con conectar con la vida contemplativa. ¿Hay algo más? Yo creo que sí, que por un lado es conectar con esta vida contemplativa. Él habla de 2 tipos de cansancio, que es muy importante en Ajá, la sociedad ujú, del cansancio. ujú. El cansancio del rendimiento, por esta Ujú, autoexplotación, por este yes we can, cada vez podemos más. Se vacía el yo, acabamos exhaustos y solo nos miramos en que no estamos rindiendo y sentimos culpa y vergüenza. Y eso ujú, te lleva a veces a esta especie de autosecuestro narcisista. Él habla que esta sociedad es una sociedad narcisista y ujú, encima solo exponemos transparentemente en todo caso, estas cosas de o rendimos más o estamos agotados, que también ahora sí se está pudiendo ver. Pero él habla, y entonces de ahí viene esta depresión, que es la depresión más narcisista y el trastorno límite de la personalidad, que luego conlleva una manera él plantea soluciones que ahora podemos hablar. Pero hay otro cansancio que dice que es sano, que es el ajá, cansancio que es lo que llama él, que se pasa en Hanke, que es el cansancio fundamental. Y este es el cansancio de la pausa, el cansancio colectivo de después de una tarea. Imagínate que hemos hecho un partido de fútbol, como hacemos ujú, nosotros con nuestros usuarios en hospital de día, y luego nos vamos a tomar una Coca-Cola y estamos cansados, pero lo compartimos casi como una fiesta, el regocijo de hemos hecho la tarea, pero hay otro tiempo para esta pausa, para el juego, para la fiesta y para otros rituales. Rituales de cansancio colectivo son rituales de ir a bailar, de ir a jugar o de tomar el té, en realidad, ujú, o de irnos al hogar y construir este hogar para no hacer nada en el sentido de simplemente mirarnos o simplemente respirar juntos desde esa vida contemplativa. Nosotros, por ejemplo, hacemos en Ponzano muchas actividades que es irnos a dar un paseo por los parques de Madrid, pero sin ninguna exigencia en este sentido del rendimiento. Hay que salirse de esa lógica, dice Han. Entonces, lo que aporta él es esta idea de distingamos esos dos cansancios que van a estar ujú, ahí y que están ahí por debajo inevitablemente y
reivindicar el no hacer nada como un acto de resistencia y luego reivindicar los rituales. En el libro fundamental, que os recomiendo, que es La desaparición de los rituales, y que Ujú, lo y en Infocracia y en La crisis de la narración y luego en El espíritu de la esperanza, lo que dice es hay que reivindicar no solo la vida contemplativa, porque puede parecer demasiado radical en nuestra cultura occidental, ajá, ¿eh? Él lo que dice es hay que reivindicar los espacios donde no estemos rindiendo, pero de una manera que sepamos claramente que no estamos rindiendo, que no es para el beneficio de luego rendir más. Él dice que a veces estos ocios que nos venden empaquetados de hágase usted un fin de semana en un sitio a un ujú, wellness, es solo simplemente descansar para poder seguir rindiendo mañana otra vez. Él dice, no, exacto. no, reivindiquemos estar con la gente para estar en estos otros encuentros. Y estos otros encuentros están definidos fundamentalmente por algo que parece sencillo, pero es fundamental, y es que el otro esté presente para que no Ujú, desaparezca, ujú, y eso solo está a través del amor. Él habla mucho y reivindica el amor, el amor en el sentido amplio, ujú. este reconocimiento de afecto puro, de, de afecto de estar con el otro, como una manera de abrir la puerta a la esperanza, a lo que está por nacer. Y esto es muy importante porque es un poco romper esta lógica de me cuido pero solo para rendir más. No, no, me cuido como una manera de darle sentido a mi existencia, pero me cuido en esta manera de no hacer, en esta manera de los rituales que crean un hogar, pero que no esté inundado permanentemente por estoy en casa, miro las redes sociales o estudio para mañana rendir. Y esto dice él que en el balance de esta sociedad actual, comparado con las sociedades antiguas, se ha perdido mucho, porque nos hemos autosecuestrado en ese rendimiento. Entonces, reivindica estar con el otro, crear una comunidad narrativa, crear una comunidad de rituales que creen un nuevo hogar de nuevo, el hogar como espacio de resistencia, literalmente dice Han. Y esto implica algo físico, por eso está mucho en contra del concepto de proyecto como algo solo personal Ujú. y del mundo digital, donde estamos bien informados, pero estamos muy mal conectados. Él, de hecho, dice, el smartphone ha venido como a controlar la mente, ya es psicopolítica directamente y es un objeto transicional que permanece siempre. Y entonces el mundo del capital nos está controlando a través directamente de la mente. Y entonces vamos a sentir culpa si no estamos en ese rendimiento. La Y manera de no también sentir nos culpa, desconecta, ¿no? También exacto, nos es desconecta del otro. conectarnos con el otro y decir, tenemos derecho a estar descansado, a no hacer nada. Y eso, dice él, es una reivindicación colectiva que se ha perdido porque también han perdido mucho espacio las comunidades colectivas que nos ayudaban a poner freno al capital, como los sindicatos, las asociaciones culturales, etcétera. Exactamente. Nos estamos acercando hacia el final de este episodio, Diego. Y en este punto siempre, bueno, ya vamos pensando con todo lo que nos estás diciendo en cuáles son algunas acciones o cosas que la gente podría comenzar a hacer, considerar hacer. No solamente en su día a día y en soledad, sino que con la familia, con los equipos de trabajo. Estoy pensando también en las políticas públicas, o sea, vamos pensando en tantos niveles, porque Han efectivamente nos está hablando desde el macro, ¿no? Que luego Exacto. tiene como un ripple effect. Eh, ¿Cómo podríamos ir terminando para ayudar a nuestros oyentes, estos profesionales del área de la salud que están trabajando en equipos, que están trabajando como parte de una organización para ayudarles a comenzar a tal vez incorporar algo de lo que del pensamiento de Han en la manera en la que ellos están pensando su manera de trabajar en el día a día? Yo creo que es muy importante, y ya lo hemos ido un poco apuntando a lo largo de la charla. Sí. Han dice eh, reivindicar la esperanza, por un lado, y trabajar desde esa idea de la esperanza. La esperanza siempre se construye con un nosotros, con un otro. Entonces él Ujú, dice, en los equipos de cuidados, y habla él de estos equipos de cuidados en todos sus libros de manera transversal, eh, tenemos que reivindicar un espacio para no hacer, pero como una manera activa en este ajá, sentido, ajá. deshacernos y ampliar esos espacios para no hacer y estar con los demás, por ejemplo, de este equipo de cuidados, reivindicar eso como algo activo, como
parte de nuestra digamos, fuerza para luego poder estar rindiendo suficientemente bien, evidentemente, pero no acabar agotados. Date cuenta que hoy en día la patología que más ha aumentado es la patología que tiene que ver con el burnout, sobre todo a raíz de la Exacto. pandemia y sobre todo en empleados de servicios de cuidados, en general públicos y privados. Y Hay la un montón de falta de gente baja. límites en eso Hay un montón también, de gente ¿no? baja con enfermedades psicosomáticas o con enfermedades de depresión o de ansiedad porque están en esa especie de dinámica todo el rato de ese rendimiento. Él dice, un equipo de cuidados ya se tiene que conformar y con un espacio de no hacer, de estar juntos para no hacer. Esto es lo primero. Y eso se lo tendremos que decir a los dirigentes y poderlo reivindicar también desde el abajo, reivindicar nuestro derecho, pero no como, ay no, un ratito para descansar que vuelva a la tarea, no, sino para construir ese nosotros que se está perdiendo. Ujú. Tenemos que tener esa mirada del otro compañero de verdad, en esta presencia física. Y eso implica también compartir las narraciones. Esto es muy importante. En su otro libro fundamental que tiene, La crisis de la narración, él dice, la narración, a diferencia de un storytelling o de una información que viene por Internet, Ujú. es algo que se construye colectivamente. Ajá. Y además dentro de una época, es algo conclusivo, dice él, es un tiempo cerrado, pero que nos permite sentirnos en una comunidad. Tenemos que crear esa comunidad, digamos, como equipo. Y esa comunidad es intersubjetiva, como también dice Daniel Stern. O Claro, sea, quiere decir, claro. es una comunidad y para eso tenemos un tiempo y necesitamos reivindicar ese tiempo continuo, donde nos estemos contando de manera no fragmentada el tiempo, que es lo que hace la sociedad neoliberal actual, con consumo de datos, como ganado consumidor que dice Han que somos. Mm. Tenemos que salir de ser solo un ganado consumidor, incluso como consumidores dentro y ganado, aunque seamos cuidadosos, cuidando del otro, para entrar en esta manera de no hacer nada y reivindicar estas narrativas como algo colectivo. Y entonces tenemos que tener ese tiempo para estar con el otro y Mm. cuidarnos desde esa manera. Y Mm. cuidarnos desde la fiesta, desde el sentido del humor, desde tener un rato de juego con el otro. Entonces tenemos que tener esos espacios que deben estar dentro de nuestro horario de trabajo, no fuera. Y luego, a su vez, permeabilizar nuestras preocupaciones de trabajo dentro de la familia, dentro de nuestro hogar en casa. Para eso, dice él, tenemos que desconectar el móvil, tenemos que desconectar de las noticias, porque si no estamos todo el rato invadidos por datos y al final nos autosecuestran. Y entonces tenemos que poder compartir la culpa también y la vergüenza. Y esto es algo que hay que reivindicarlo de manera activa. Y luego tenemos que ser críticos con la sociedad que estamos, en donde estamos trabajando los cuidados. Y entonces él dice que él es un filósofo que hace una crítica a la sociedad actual. Y nosotros debemos de ser también altavoces de esa crítica de la sociedad. Porque si estamos cuidando a su vez una gente para que a su vez se pongan a rendir más, es, entre comillas, un absurdo en parte, es una contradicción. Imagínate que tú trabajas exacto, en un centro de salud mental o en una clínica de adolescentes o en un sitio de cuidados para que los niños vuelvan al colegio a rendir más y tal. No, no, hay que reivindicar que puedan hacer otras cosas, que podamos estar en otros encuentros. Otros encuentros que es eso, que es la narración, que es la vida contemplativa, que es el no hacer como manera de resistencia y como algo que que balancee un poco mejor esta sociedad que se ha ido Mm. demasiado escorado al exceso de positividad, como dice Han. Esto es Me lo haces, importante. claro, me haces pensar en esos momentos en los que uno está con la familia sentados en el sofá, todos como Exacto, gatitos, ¿no? Que exacto. estás en eso, ¿no? En el respirar juntos, en el El cómo te tocarnos, como él fue, dice, se está perdiendo el tocarse, el tocarse, claro. se está perdiendo el abrazarse. Todo Ajá, es el mundo ajá. digital, con todo virtual, los Ujú. emoticonos, todo eso que él dice que es el cáncer de nuestros días porque es demasiado pornográfico. Se ha perdido el eros, como dice él. Hay otro libro Mm. precioso que tiene que ver con el eros y el eros, lo que él habla es el encuentro con el otro para sentirse sentido, que también lo Claro, hablamos desde la teoría del apego. claro, que es Y eso es lo tan que hay que reivindicar fundamental. porque la sociedad lo está dejando en un segundo plano a través del tema de los datos y de la transparencia. El eros no es transparente, como dice él. El Mm. eros viene de la negatividad y la negatividad por él es algo positivo en vez de negativo. La Eso. negatividad tiene que ver con el otro, con lo que no sabemos, con lo que está un poco velado. Y eso es importante también reivindicarlo y mantenerlo. No debemos de contarlo todo, si no, dice él, vivimos en una sociedad pornográfica. Y Mm. también los propios trabajadores de cuidados, a través de las redes sociales, a través de contar los selfies, etcétera, nos estamos autoexponiendo todo el rato, pero en realidad el otro ahí no está.
Y realmente lo que nos hace Exacto. sentirnos mejor, el bienestar este que reivindica Han y que también reivindicamos nosotros desde la teoría del apego, porque es complementario, es estar con el otro, crear una comunidad donde nos contemos historias, donde nos sintamos sentidos, donde nos sintamos reconocidos. Esta verdaderamente sería lo que aporta Han como filósofo a una crítica de la sociedad contemporánea actual, ¿eh? Y que también lo podemos pasar en políticas no solo de salud, estamos hablando de políticas de vivienda, estamos hablando de políticas de proximidad en Ujú, general, de ir ujú. a comprar, de ir a las tiendas de nuestro barrio en vez de que nos traiga todo por Amazon, etcétera, ¿no? Porque si no vivimos aislados en nuestra burbuja y eso es lo que dice él, nos está matando lentamente, en realidad. Ok, so muchísimas gracias, Diego, por esta conversación tan fascinante, tan llena de información también que espero que les va a servir a las personas que nos están escuchando y si sienten que tienen más curiosidad. Continúen pensando con otros, hablando de estos temas. Tú, por supuesto, también estás dando algunos cursos por aquí y por allá. Vamos a compartir todos los links de la información tuya Sí, también, Diego, para que la gente se puedan ir informando más sobre esto y yo, invitar a todo el mundo a que compartan este episodio Yo para animo que más... mucho a las lecturas colectivas, por ejemplo, que yo he Ajá, hecho ajá, desde que era residente y empecé mi especialización, y tengo el ajá. mismo grupo de lectura colectiva que hace 40 años, Qué increíble. entretenido. Y luego invito mucho a esas lecturas colectivas, a esos visionados de los cines colectivos y a ir juntos a las cosas, porque desde ahí se construye esto. Y ayuda muchísimo a no acabar en un burnout cuando estamos cuidando a la gente. Esto es muy importante y, por supuesto, tenemos nuestros lugares de encuentro para hacer cursos, como es Vínculo Terapéutico, que es un instituto de psicoterapia avanzada que tenemos en Madrid, pero que Ujú. hacemos online, sí, también, pero siempre es el encuentro con el otro, que es lo que es importante, y reflexionar y pensar, pero también sentir juntos. Y darte muchísimas gracias a ti, Roxana, por darme esta oportunidad de hablar de todo esto, que tiene complejidad, pero que es una puerta a que exploréis vosotros mismos, digamos, todas estas lecturas y estéis conectados con otros que tengan el mismo interés. Espero que os hayáis enterado suficientemente bien del lenguaje que hemos empleado. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti también. Y gracias a todos quienes están escuchando.